pérdida de olfato, o por lo menos que yo escuchase, pérdida de Sí, olfato, pérdida de sabor, y luego ya esa otra especie como de delirios, sueños, estados sí, confusionales, visiones, y luego parece sí, que hay trabajo sobre eso ya, negro sobre claro. blanco, ¿no? Claro, porque, bueno, pues hombre, es que nosotros somos la primera línea de batalla, somos los primeros que hemos interactuado con los pacientes y, bueno, pues nos ha costado, a muchos de mis compañeros les ha costado la salud, ¿no? Bueno, pues además es lo primero que pasa en una pandemia que ya lo avisábamos hace 3 años, ¿no? Si no refuerzas el sistema sanitario, lo primero que caen son los sanitarios. En la crisis del ébola la gente se moría de apendicitis porque no había médicos para operarles. O sea, la gente no moría del ébola, sino que moría de otras condiciones que no se podían tratar. Entonces, bueno, pues efectivamente, aquí lo primero que han caído han sido los sanitarios, pero hemos visto la presentación del virus y hemos visto cómo se presentaba y luego lo que pasaba en plantas de hospitalización, ¿no? Sí, bueno, lo que veíamos era lo que llamamos encefalopatías, empezamos a conocer un poco más unas encefalopatías, y si quieres hablamos un poco de la manera de atacar del virus. Sí. Que, bueno, pues el virus, por ejemplo, ahora que estábamos comentando un poco las afecciones neurológicas que estamos viendo, ¿no? El virus ataca como casi todos los virus, ¿no? No se comporta de manera diferente. Luego vamos a ver que en parte un poco sí, vamos a ver un poco en qué, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel neurológico, pues ahora se estaba hablando un poco de la pérdida del habla, de la pérdida de la sensibilidad. Eso se llama ictus y se ha llamado ictus toda la vida, ¿no? Un ictus. Sí. El paciente tiene un ictus que ya puede ser en el hospital, que se ha visto un 5% de pacientes en el hospital desarrollan ictus intrahospitalario, le da un accidente cerebrovascular. ¿Por qué lo vemos? Por el dato procoagulante que tiene esta enfermedad, ¿no? Todas las infecciones activan un factor procoagulante dentro de los seres humanos, pero esta enfermedad es especialmente procoagulante, ¿no? Fíjate, estaba leyendo esta mañana un trabajo creo que es en Italia, que han cogido pulmones de pacientes con coronavirus, cogieron pacientes con pulmones de afectación por la gripe A y se ha visto que el coronavirus tiene 9 veces factor procoagulante mayor que la gripe estacional, ¿no? Coagula la Entonces, es verdad, sangre 9 veces más, César, de alguna sí, manera, ¿no? 9 veces más, Se 9 veces espesa la más que la sangre, gripe. se espesa la sangre 9 veces más. Y entonces Es eso genera problemas en las tuberías importantes. claro, porque efectivamente crea microtrombos, no en todos los pacientes, pero sí sobre todo en los pacientes más severos que encima están encamados, con lo cual al estar encamados todavía tienen mayor posibilidad de crear trombos, pero es verdad que en esta enfermedad se ve mucho y hay que estar muy pendiente, y ya lo hablamos en otros programas, ¿no? Incluso pequeños trombos a nivel arterial que hace que el paciente pueda perder los dedos de los pies o de las manos. Hay que desnudar a los pacientes o desvestirlos o quitarles las sábanas y verles en su totalidad y ver que, porque probablemente incluso ellos no lo sientan, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha visto isquemias arteriales, nos hablaban nuestros compañeros vasculares, por microtrombos en zonas distales que llamamos en los dedos de las manos o de los pies. Y como esta enfermedad es procoagulante, se pueden ver trombos en todas las situaciones. Trombos en el pulmón, que es lo que más solemos ver, tromboembolismo pulmonar, y, ¿por qué no?, trombos en la cabeza, ¿no? Y los trombos en la cabeza se llaman ictus. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿qué es además un factor que ha agravado esto? Que la gente tenía miedo de venir a los hospitales. La gente tenía miedo y entonces ha llamado tarde. Y estas enfermedades, los ictus, son tiempo dependientes. Es decir, cuanto más tiempo pasa, el cerebro se va muriendo, porque hay una parte del cerebro que no tiene irrigación. A los 3 minutos de que nosotros entramos en parada cardiorrespiratoria o dejamos de respirar, uno de los tejidos más sensibles, probablemente el más sensible, es el tejido cerebral, que empieza a morir a los 3 minutos de hipoxia o anoxia, que llamamos nosotros, de dejar de respirar, ¿no? Por eso es tan importante, por ejemplo, en paradas cardiorrespiratorias, actuar enseguida, hacer reanimación cardiopulmonar y desfibrilar al paciente lo antes posible, porque a los 3 minutos el cerebro empieza a morirse y a los 10 minutos
es posible sacar al paciente y 12 minutos, pero sacamos a un vegetal, ¿no? Sacamos a un paciente que va a estar en coma o en coma vigil durante el resto de la vida que le quede y es muy triste, ¿no? Eso es muy triste, sacar a un paciente porque el corazón todavía puede seguir latiendo. Sin embargo, ese paciente pues quedará desgraciadamente para donar órganos, ¿no? Entonces, fíjate lo que pasa aquí, ¿no? En un ictus, cuando da el ictus, a los pocos minutos empiezas a tener clínica. La clínica puede ser alteración en el habla, el paciente puede hablar balbuceante, no le entiendes, desviación de las asimetrías faciales, pérdida de la mano, caída de la mano, del pie. Ante eso hay que llamar enseguida al 112, porque esas patologías, cuanto antes se abra la arteria, ese paciente puede quedar sin secuelas. Fíjate, yo creo que es uno de los milagros terapéuticos que hemos visto en los últimos, y yo diría, 20 años, ¿no? El que un radiólogo vascular llegue justo metiéndose por una arteria femoral, por una arteria en la pierna, llegue hasta donde está el trombo en la cabeza y lo consiga eliminar, clínicamente es una de las cosas más sorprendentes que yo he visto. Un paciente que está hablando así y de repente, Joder, doctor, ya hablo, ya, doctor, ahora le entiendo, ya puedo hablar. qué Ahora puedo impresionante, mover la mano, doctor. doctor. Eso es sorprendente. Y tú Y, fíjate lo que significa un paciente pues con una hemiparesia que no pueda mover, un paciente de 40, 50, 60 años que no pueda mover la mitad del cuerpo. Eso deja unas secuelas horrorosas, ¿no? Para el resto de tu vida. Recuperar eso es oro, ¿no? lo que es oro, doctor, es la diapositiva que has hecho, ¿no? Es decir, yo creo que nunca nos habían contado lo importante de, por eso la comunicación es clave, lo importante de una intervención así, lo oímos, se dice, pero nunca se Mm, cuenta así. Entonces, te das cuenta el médico y además a favor de tu profesión, ¿no? Ese radiólogo que está actuando de esa manera, mm. las vidas que se salvan y el antes y el Sí, después, ¿no? Que también demuestra la complejidad de la máquina cerebral, que es algo asombroso, ¿no, doctor? Es decir, esto sí, está afectado sí, y tú estás, el robot que también somos, está afectado absolutamente, se ha roto, se ha cortocircuitado. Y una mínima intervención a nivel de casi una aguja, ¿no? Quitando ese pequeño trombo. sí, sí, Y claro, el sí. problema de este coronavirus es que en diferentes partes del cuerpo, para entendernos, por reacción quizá del organismo, existe esa espesura en la sangre o es el propio Hay virus. cuatro principales afecciones del coronavirus, ¿no? Sobre Sí, todo a diferentes órganos. Ya conocemos la pulmonar, ¿no? sí, Con esas neumonías terribles, pero sobre todo afecta, primero, creando microtrombos. Una ¿no? Fíjate, hemos visto tromboembolismos pulmonares en pacientes ya recuperados, ¿no? Pues porque probablemente la PCR haya pequeñas cargas virales con las que el organismo reacciona, se produce alteración del sistema inmune y eso crea microtrombos que se pueden ir a la cabeza o al pulmón. Y hemos visto casos pues, de gente muy conocida que ha tenido ahora mismo, hace poco, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, no voy sí. a citar, ¿no? Eh, pero también puede afectar por acción directa, es decir, el propio virus afecta al órgano directamente. En el caso del cerebro, pues crea lo que conocemos como meningitis, una meningitis o una meningoencefalitis, es decir, el propio virus ataca al cerebro, ¿no? Eso, bueno, pues el tratamiento es antivíricos, los antivíricos que conocemos, en este caso, pues pocos, ¿no? Pocos para el coronavirus, y tratamiento de sostén. Si hacemos una punción lumbar, es decir, pinchamos en la parte de atrás, en la columna vertebral, y sacamos un poquito de líquido cefalorraquídeo y lo analizamos, ahí podría ser positivo para coronavirus, ¿no? Hemos visto algunos, hemos visto algunas meningitis, meningoencefalitis, suelen causar con alteraciones cerebrales, fiebre, y el paciente ya venía afectado de hace unos días, no suele ser un curso muy agudo, pero se ve, ¿no? Lo siguiente es la propia afectación por el sistema inmune del organismo. Es decir, cuando hay una infección, el organismo se defiende y ataca con nuestro sistema inmune, ¿no? Ese es el caballo de batalla nuestro para crear las vacunas, ¿no? Por ejemplo, la inmunidad, ¿no? Fíjate,
acabo de leer mira, os estaba escuchando, mientras tanto estaba leyendo cosas que están y acaban de descubrir que la inmunidad para esta enfermedad protege de la reinfección, por lo menos en Macacus rexus, en monos. Han demostrado que estos pacientes, estos monos, cuando les reinfectas otra vez, tienen recuerdo celular y el organismo ataca al virus y no deja que reinfecte al individuo. Eso es una muy buena noticia Muy para buena nosotros. noticia, ¿no, doctor? Quiere decir que ahora la NOI 53, doctor César Carballo, que yo creo que todos los milenarios lo conocen muy bien ya, adjunto a urgencias Hospital Universitario Ramón y Cajal, nos cuentas que, bueno, a nivel científico parece que podemos empezar a no temer, por tanto, las reinfecciones, doctor. Es decir, Parece que la reinfección cada vez está más lejos. Entonces, bueno, mientras nos dure la inmunidad, parece que la inmunidad celular, es decir, la inmunidad que más recuerdo, la que queda un poco codificada, no es así, codificada en nuestros genes, nos va a proteger o nos podría proteger contra una reinfección, ¿no? Probablemente la reinfección fuese o mucho más leve o prácticamente asintomática, si viene en los próximos meses. Vamos a esperar porque, como siempre, hay que ponerlo. Pero bueno, los resultados que han tenido este grupo han sido muy buenos, ¿no? Y bueno, pues nuestra inmunidad, que es un poco lo que nos defiende de ataque de virus y bacterias, a veces se sobrepasa. A veces se crea tal guerra, tal batalla entre el virus y el organismo que las balas que suelta nuestro propio sistema inmune nos dan a nosotros, nos afectan a nosotros. fuego Y amigo. nuestro propio sistema inmune ataca nuestro cuerpo, ¿no? Confundiéndolo con el virus. También pasa a nivel de sistema nervioso, ¿no? Nuestro propio sistema inmune ataca nuestras neuronas, las vainas de mielina, lo que recubre la neurona, lo que transmite la información neurosináptica, es atacado por nuestro propio sistema inmune. Se crean enfermedades como el Guillain-Barré, desgraciadamente enfermedades muy raras, que no son raras, son relativamente frecuentes dentro de la neurología y que, por ejemplo, vemos ante enfermedades bacterianas, como por ejemplo puedes tener una diarrea por una bacteria llamada Campylobacter, y muchas veces se ve reactividad a las 2-3 semanas, se crea un Guillain-Barré porque el cuerpo, al reaccionar ante este Campylobacter, ataca la propia neurona del individuo, ¿no? Y crea una enfermedad que es bastante grave muchas veces, que es el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? O sea, Entonces, reacción, bueno, doctor, del propio cuerpo. eso es. Yo decía fuego amigo, es decir, tu propio sistema Oh, amigo, total. te ataca para defenderte y te destruye, ¿no? Bueno, es Eso es. que, claro, el coronavirus nos está permitiendo aprender tantas cosas de tantas materias. Por tanto, esa observación que tú hacías, doctor, que es la diferencia en primera línea, en la zona cero de España, en un lugar, hay que decir, en Madrid, que ha habido más muertos que en toda China oficialmente. Entonces, tú en primera línea empezabas a ver comportamientos, y lo dejabas así, nos llamaba la atención desde el principio, erráticos, extraños. Ahora crees quizá que no era tanto la impresión de alguien en la UCI, sino que este virus estaba afectando nuestro cerebro. Sí, y ahora vamos a ir a la cuarta manera de afección del virus, y es a los tratamientos que hemos dado, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, hemos visto dos cosas sobre todo, ¿no? Pacientes que intentábamos evitar de la UBI, intentamos que no se intubasen. Primero, en parte, en Madrid ha pasado, pues, primero que no había respiradores para mucha gente. Es decir, hemos tenido que priorizar y hacer triaje sobre pacientes que tenían más posibilidades de salvarse que otros, desgraciadamente. Por eso hablábamos que el colapso mata, claro que mata, claro que mata. Entonces, bueno, pues, pero ha habido pacientes que intentábamos, no es bueno para el organismo. El otro día hablábamos de lo que es una intubación y de lo que es pasar 20, 25, 30 días en la UBI. Es absolutamente, es un destrozo para el organismo, ¿no? Es un destrozo, es una pérdida de masa muscular, es una intubación, es una posibilidad de infectarse con bacterias multiresistentes que hay en el hospital. Entonces intentábamos, en la medida de lo posible, evitar que los pacientes tuviesen que ir a la UBI, porque sabíamos que es un daño brutal sobre el organismo, ¿no? A esos pacientes intentábamos mantenerles con una saturación de oxígeno lo más aceptable posible, pero les manteníamos en un poquito de hipoxia, es decir, el oxígeno no era el suficiente en algunos casos para... se podía producir daño tisular, ¿no?
una de las consecuencias de esta hipoxia podían ser las encefalopatías que hemos hablado, ¿no? Los comportamientos extraños, deslices, gente que se le olvidaba comer con 50, 60 años, ¿no? Gente que se pasaba desnuda, ¿no? Por las plantas, nos comentaban nuestros compañeros. Y dice, bueno, chico, un paciente de 40, 50 años, de repente le ves desnudo andando pues vamos a ver. Entonces, bueno, pues esos comportamientos probablemente fuesen pues por pequeñas hipoxias que se daban cerebralmente. Curiosamente, luego casi todos se han recuperado, ¿eh? Todos recuperaban, ¿eh? Y luego, sin duda, al intubar a los pacientes, ¿no? Intubar a los pacientes ha creado grandes afectaciones musculares que nuestros compañeros los neurólogos nos las damos como miopatías, que se llaman, ¿no? Y que, bueno, pues la destrucción de masa muscular, solo tenemos que ver, ¿no? Cuando nos han escayolado una pierna, si algunos nos han escayolado una pierna, cómo se queda la pierna a las 2, 3 semanas de no haberla movido, ¿no? Parece que has estado, ¿no? Que te ha faltado comida durante un mes, ¿no? Eso el músculo lo nota muchísimo, ¿eh? Y desgraciadamente eso va a condicionar el futuro de mucha gente que, bueno, pues que con 50, 60, 70 años, gente independiente y que se ve, bueno, pues abocada prácticamente a una silla de ruedas y que está ahora mismo en tratamiento rehabilitador para intentar que la masa muscular vuelva a ser la que tenía. Pero estamos viendo gente que casi no se puede ni levantar de la silla, ¿no? Y luego, bueno, pues las grandes neuropatías que ha causado también la intubación y el déficit de oxígeno a ciertos niveles, sobre todo a nivel cerebral, que como decimos es uno de los principales órganos que se afecta cuando falta la oxigenación. Pues yo creo que más lecciones imposible, ¿no? Es decir, imágenes del coronavirus que impresionan y que cuenta con toda la crudeza y toda la minuciosidad, con toda la característica de poder relatarlo para que todo el mundo lo entienda, el doctor Carballo, y también salpimentado con buenas noticias, ¿no? Es decir, tenemos tanto a nivel de reinfección como a nivel de descenso de los casos. Y el nivel, hay que decirlo también para esperanzar, doctor, ¿no? No hay que decir nada para esperanzar ni para alarmar, hay que decir lo que hay. Casos que ve el doctor Carballo en primera línea, que aunque sean COVID, desde luego no es el COVID que veíamos la virulencia de marzo. Y eso es una realidad. En fin, mucha gente me dice, ojalá más personas contando cosas como el doctor Carballo con esta claridad. Porque a veces el intentar un poco disimular las cosas nos ha llevado a situaciones tan extrañas como todo esto que se venía contando y algunos especialistas veníais contando y que se va probando, pero siempre con un margen de tiempo absolutamente, en ocasiones, clave, ¿no? Para esta enfermedad. Sí. Doctor, Ahora estamos sí, viendo sobre todo en urgencias la cola, lo que llamamos la cola del cometa, ¿no? cola del cometa. El post-COVID, ¿no? El post-COVID. Gente que ya ha sido afectada por coronavirus y que viene pues con alguna afección que todavía le queda. Fíjate, ya he tenido varios casos, ¿no? Incluso uno me ha tocado de cerca, un familiar, Sí. de dolores musculares esporádicos, que quedan dolores musculares muy incapacitantes, que hemos tenido que tratar con varios antiinflamatorios, varias medicaciones, incluso ciclos de corticoides, ¿no? Y que nos comentaban nuestros compañeros de la unidad del dolor, que incluso infiltraciones a nivel de nervio periférico o de médula espinal para intentar quitar unos dolores que llamamos dolores esporádicos que se pueden dar tras la afectación del COVID. Y también lo estamos viendo. Qué curioso, la cola del cometa, doctor. Yo tengo una prima que estuvo afectada por COVID con neumonía bilateral en Vitoria, prima Susana, y me contaba, porque también yo le voy preguntando, ¿no? No solo por su salud, evidentemente, sino para saber cómo está el ambiente, qué pasa, y me decía, ¿Mm? mira, la pierna un dolor insoportable, insoportable. Por Sí, fortuna, la revisión, doctor, que es lo interesante, uno piensa, dice, hombre, pues igual los trombos o hay que tener cuidado. Sin embargo, la revisión, doctor, era absolutamente normal a ese nivel, pero había sí, unos dolores punzantes terroríficos. ¿Qué lo tiene que estamos ver? viendo mucho, ¿Qué tiene que Iker, lo ver una, estamos viendo claro, mucho. qué tiene Muy que ver, sorprendente. ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la Sí, pierna con una neumonía bilateral? O sea, aquí pasan cosas. sí, pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Pensamos que es una afectación probablemente muscular, ¿no?
pero es verdad que se está viendo, lo estamos viendo mucho, ¿no? Dolores musculares además muy importantes, ¿no? Y muy incapacitantes. Yo creo que por suerte lo que estamos viendo es que al final acaban resolviéndose, pero que es verdad bueno, que la gente casi no se puede ni mover. Dice, es que es un dolor tremendo, ¿no? O Dice, sea, fíjate, que lo ha pasado peor ahora que con la infección del COVID. Dice, bueno, mira, yo estuve 2, 3 días con fiebre, tuve tal. Dice, pero esto es tremendo, yo no había tenido nunca un dolor así, ¿no? Curiosidades, ¿no? Curiosidades de... Por eso cuando decimos lo de la gente, pues tiene que tener en cuenta que esta infección es muy desconocida, ¿no? Y fíjate que se está... Y estos dolores se está dando en gente que no... Además, es curioso, no ha tenido una infección por COVID grave, fíjate. sino que ha sido una infección leve. Ha sido infección, o por lo menos no han pasado por la UBI, tuvieron unos, bueno, 2, 3 días mal, pero nada más, ¿no? Y fíjate luego qué secuela ha quedado, que probablemente se resuelva y se resuelva sin más, o no, no lo sabemos, no lo sabemos, todavía no sabemos. Y entonces, bueno, pues igual que el gran daño pulmonar que ha causado, pues nos va a hacer pensar en fibrosis, reacción fibrótica de los pulmones y desgraciadamente, pues restricción de la capacidad para hacer ejercicio, por ejemplo, pacientes que se ahogan simplemente, bueno, pues dando un paseo por dentro de su casa, ¿no? Y que eran absolutamente independientes, ¿no? Y eso va a ser muy complicado de recuperar, ¿no? Vamos a tener un síndrome post-COVID vamos a necesitar mucho seguimiento de muchos pacientes. Pues una vez más, el doctor Carballo, que me imagino que dentro de 2 meses veremos que lo que contaba tenía bastante ciencia. Nos dijo muchas cosas, nos ha ido diciendo estos meses muchas cosas, y esta cola del cometa, qué periodístico, qué bien expresado, y del post-COVID. Ojo, que también es otro mundo que seguramente muchos ningunearán, porque esto es la ley española es así, ¿no? La ley me refiero a cómo son a veces incluso entre colegas, entre periodistas, entre médicos, me da igual. Y nada, bueno, nana, a los 2 meses esto pasa, ¿no? Y eso estamos acostumbrándonos. Pero siempre hay pioneros como el doctor Carballo que se lo han tomado muy en serio y tienen la dualidad de poder comunicarlo, de tener esa vis para llegar al público y por otro lado de estar en primera línea. Doctor, que te siga yendo muy bien, seguimos en Sí. contacto y que nos sigas Un contando mensaje de cosas. optimismo, Sí, sí, Iker, que sí. me han dicho por favor que Por lo favor, diga, por favor. porque por fin un ensayo clínico serio ha demostrado que una triple terapia fíjate, ya avisábamos también, ¿no? Que al virus habría que darle por varios lados, Sí, ¿no? Probablemente no hubiera sido solo un fármaco, sino que habría que atacarle como al VIH. Hay que qué atacarle desde curioso. varios frentes y por fin un triple tratamiento con interferón, ribavirina y una doble combinación de antivíricos ha demostrado en un ensayo serio hecho que acorta los síntomas del coronavirus, ¿no? Podemos decir que probablemente en poco tiempo tengamos un tratamiento válido para por lo menos mejorar los síntomas e impedir tratar de manera precoz a los pacientes e impedir que la enfermedad sea más grave, ¿no? Se está estudiando muchísimo, hay muchísimas líneas abiertas. Como tú sabes, aquí tenemos al doctor Enjuanes, que es uno de los grandes conocedores del coronavirus a nivel mundial y que esperemos que, bueno, probablemente sea una de las vacunas que salga la última, pero probablemente sea una de las mejores. Probablemente sea una de las mejores. Entonces, bueno, pues se está haciendo muchísima investigación en España. Yo siempre digo que nos dan 1 euro y construimos un portaaviones. Entonces, si nos diesen 10 euros, Iker, si nos dieran 10 euros a los grandes investigadores que hay aquí en España, no me refiero a mí, por favor, yo soy clínico, no soy investigador, pero si les diesen 10 euros, y cuando digo 10 euros digo una financiación estable, lo que podríamos hacer en este país y qué gente se nos va, qué gente se nos va como el doctor García Sastre que se tiene que ir a triunfar a otro país cuando realmente aquí lo necesitamos como, bueno, pues fíjate, ¿no? Es una pena, pero bueno, pues esperemos que esto cambie un poco la percepción de lo que es la ciencia y de lo que es la investigación y de la necesidad que tenemos, fíjate, de tener un proyecto y proyectos abiertos a largo tiempo y que nos podrían haber dado seguramente si se hubiera invertido bien
pues fíjate el rédito de tener la primera vacuna a nivel mundial, ¿no? Del Pues coronavirus. Entonces fíjate, pues fíjate. seríamos conocidos a nivel mundial como, bueno, pues como desgraciadamente no por los muertos ni por los infectados, sino por otras cosas. Es interesante ese bucle que has hecho, ¿no? En el sentido de, imagínate esto, lo que supondría no solo económicamente, sino a nivel de inversión, a nivel de salvar vidas. En fin, es así, es nuestro sino un poco también, ¿eh? Yo a veces soy un poco pesimista, parezco alguien del 98, pero imagino que es exageración, pero veo cosas que me sorprenden, que quizás sean en todo el mundo así, pero uno a veces dice, jolín, el cainismo español y las disputas internas en vez de darnos cuenta de que hay genios. Por cierto, César, amigo, que ha habido genios en todos los ámbitos españoles, en todos y casi todos con unos problemas que no tenían fuera, ¿no? Y nosotros en nuestro programa hemos contado muchas historias de genios españoles increíbles que sería bueno recordar. César Carballo, a su forma, es otro genio español que nos cuenta cosas increíbles y además, y me lo dice mucha gente, César, con esa sencillez milenaria de tome para que usted lo entienda. Y nosotros, César, no queremos meter miedo, porque ahora hay una división, ¿no? Y además, según rote la política, las ideas cambian, pero eso nos da igual. Ni queremos meter miedo, ni queremos no sé qué, ni seguimos ninguna pauta, que es lo que nos ha hecho libres. Simplemente Mm. contamos lo que hay. No queremos meter miedo, pero también pensamos en las personas que se pueden contagiar y pasarlo tan mal como lo ha vivido el doctor Carballo con sus pacientes. No queremos que ocurra, cada uno que haga lo que quiera, pero desde luego el COVID no es ninguna broma, no es ninguna tontería, y detrás de esas cifras donde ya nadie lee nada, el doctor César Mm. Carballo ha contado escenas que las ha vivido, así que pongan todo de su parte, no por miedo, ni por seguir un estado policial, ni porque que nos da igual. Lo que queremos es, por favor, si usted sale, precaución. Por eso la sorpresa, doctor, cuando vemos las manifestaciones, sean del signo que sean, cuando vemos las playas, yo entiendo que la gente está, pero tampoco lo entiendo, de verdad. Así que hace falta más doctores Somos una Carballo sociedad, contando. fíjate, somos una sociedad que para muchas cosas Es buena, muy buena, muy caritativa. Fíjate lo de los sí, trasplantes, ¿no? Pues sí, 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 sí. somos el primer país mundial de trasplantes, ¿no? Y ahora, fíjate cómo se ha comportado la población en el tema del aislamiento, Sí, de manera ejemplar. Y ahora lo que pedimos y lo que se pide es que además del gobierno de las cosas pues que se manden, las fases, tal, hay una cosa que es crítica y es mantener la distancia social y la mascarilla. Con eso podemos conseguir que la R0 del virus no pase de 1, porque como pase de 1, mal. volveremos a tener otro. Lo que se ha visto además es que cuando el virus se concentra, fíjate, lo hace incluso de forma explosiva. Es decir, que probablemente hay que pensar en Wuhan como un gran incendio que soltó chispas a todo el mundo. Eh, Fíjate que en algunos trabajos se ha visto que el tema esto de los supercontagiadores, y no solo de los supercontagiadores, sino de las zonas contagiadoras, ¿no? Probablemente el virus ya estaba aquí en enero y probablemente incluso en diciembre, pero no arraigó. Hay trabajos que dicen que tiene que entrar por 4 partes en un país, por 4 partes, para realmente asentarse y explotar. Entonces, bueno, pues efectivamente es probable que tenemos que ser conscientes de que reuniones cerradas, de que las comidas estas que vamos a hacer ahora, cuidado con la gente mayor. Yo, por ejemplo, Ya, pues con mi madre siempre lo he dicho en este programa, ¿no? sí. El cuidado que tengo de una persona de 85 años que sé que si es afectada, pues lo puede pasar muy mal, ¿no? Lo puede pasar muy mal y mira qué ganas tengo yo de ir a comer con mi madre, que Claro, comemos sí. todos los fines de semana. Pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado, airear bien la casa, que se airee bien, mantener una aireación, que eso ha demostrado además que efectivamente puede disminuir la contagiosidad del virus, mantener por lo menos 2 metros, sobre todo con estos pacientes, tener mucho cuidado con familiares pues que tengan diabetes, que sean hipertensos, obesos, que no hayan pasado el virus. Si lo han pasado y son inmunes, pues bien, pero que no hayan pasado el virus pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con mayores, que son sobre todo los más afectados, muchísimo Problemas cuidado ahora, ¿no? respiratorios, es que mi padre, pero bueno, tenía un principio de época y demás, mucho cuidado con las personas que tienen tema respiratorio, ¿no, doctor? Sí, sí, porque los EPOC además ya se ha visto, hablamos del tabaco y no sé qué, bueno, pues los fumadores tienen bastante más peligro
de si se contagian y hacen un COVID bastante más severo que los no fumadores. Entonces, pues cuidado sobre todo con esta gente, ¿no? Sobre todo, pues que haya buen espacio de aeración, cuidado con los aires acondicionados. Fíjate, acabo de leer también otra publicación que habla que es posible que el aire acondicionado pueda vehiculizar y hacer que el virus vaya un poquito más lejos, ¿no? De estos 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Entonces, sobre todo, enseguida ponerse la mascarilla, ¿no? Porque comer, pues efectivamente comer con mascarilla es imposible, pero por favor, esas sobremesas, ¿no? Que somos muy dados a hacer sobremesas largas y con café Doctor, y una vamos a ver, copita, pues, cuidado, esas cuidado. imágenes que hemos visto y que no sabemos cada persona qué mundo tiene, sinceramente, o sea, sinceramente, ¿yo qué os voy a contar? Pues yo cuento lo que veo. No, la distancia ahí, está la distancia ahí una mesa de 4 y otra de 4 aquí. O sea, para el virus, sinceramente, eso es una tontería. Gente hablando, gente comiendo, gente gritando, gente respirando. Sí, El doctor, virus, sinceramente, al virus eso sí. es un parque de atracciones, eso. Claro, claro, te quiero decir, o cambiamos un poco, pues es un poco lo que hablábamos del nuevo mundo que va a venir ahora y del distanciamiento que tiene que haber, lo que es absolutamente desastroso y lo entendemos para Sí, un claro, claro, comercio, ¿no? Para un claro, restaurante, para pues el todo. tener que estar una mesa a 2 metros de la otra, pues claro, va a limitar mucho el aforo, ¿no? Pero es que Y que el aún virus no así, entiende de claro, esto. y que aún así, doctor, esas medidas que se toman entre nosotros son muy relativas, ¿no? Porque ciencia cierta ahí todavía no hay, ¿no? Porque hay estudios que dicen 2 metros y que dicen 6. Claro, Sí, claro. efectivamente, vamos a ver, la, la forma de contagiar el virus es por gotas de saliva, ¿no? Por gotas que se emiten, que sabemos que se emiten con la propia habla, porque mucha gente dice, bueno, que yo no toso ni estornudo, ya Ya. hablando ya estás emitiendo gotas de fluje y además se ha visto que son gotas de fluje contagiosas, hablando. Pero claro, si Que no encima tienes que tienes ver tú esto, el esputo, que la gente piensa que dice y que no es eso, que a nivel claro, microscópico se ve, pero tú no lo ves, ¿no? eso es. No se ve, pero se Claro. generan gotas cuando tú hablas que tienen virus, porque el virus estamos hablando de micras, ¿no? Entonces, bueno, pues el virus, claro que va vehiculizado allí, ¿no? Y además, bueno, pues, y luego ahora se ha visto que una de probablemente de los grandes problemas que podemos tener es el aerosol. El aerosol que generamos con una tos, con un estornudo, con el propio habla, ese aerosol es el que más puede infectar, ¿no? Y se ha visto en supercontagiadores, ¿no? Y sobre todo en espacios cerrados. Mucho cuidado. Todo tipo de información útil. Una vez más, y van unas cuantas, doctor César Carballo, gracias por ayudarnos, gracias por ayudar a tanta gente, porque la misión es doble. Estás salvando vidas en el Ramón y Cajal, pero estás teniendo un aula ahora mismo de miles y miles y miles de personas, que lo importante no es lo que pase incluso esta noche, sino lo que a partir de mañana cuentan a otros. Y eso es muy importante. Sí, eso es muy bueno. Yo creo que eso es verdad bueno, pues que tenemos que concienciarnos sobre que, bueno, pues que ahora nos toca salvarnos a nosotros. Totalmente. Y, bueno, es nuestro turno. Entonces, bueno, hágase, a ver si lo hacemos, Claro que Iker. sí, doctor. Te deseo lo Lo mejor. posible. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Un abrazo, Hasta un la abrazo. próxima. Gracias, Venga, doctor. hasta la Gracias, de próxima. verdad. Hasta pronto. Hasta El doctor Carballo es un libro abierto, ¿eh? Yo no sé qué pensáis, amigos, pero a mí me asombra la capacidad del doctor. Tenemos muchos amigos tan buenos, ¿no? Pero incluso gráfica, ¿no? La cola del cometa. Joder, es que lo ves, es que lo ves. Voy a hacer una cosa porque según YouTube hace como una hora que estáis cero. O sea, es decir, no hay nadie. Por favor, si estáis viendo Milenio Live, me lo podéis decir. Porque se fue el garete esto. Y si estamos a cero, Guillermo León y Diego Marañón me van a echar una bronca que vosotros no sabéis aquí quién manda, ¿sabes? No, pues no, para nada. Pero ¿por qué me ponía cero aquí? Os podría mostrar yo el botón y en un momento dado ponía cero. Digo, bueno. Mira, vamos a intentar hacer una cosa antes de ver los visiones que si queréis podéis preguntarme. No es sencillo, no es sencillo. Eh, Vale, me pone el chat de esta emisión en directo está inhabilitado. Bueno, mira, no entiendo nada. Si estoy aquí solo, ¿sabes? Entonces, si hay algunas preguntas interesantes, aunque quizá hagamos una cosa, chicos. Si hay alguna pregunta muy concreta, Diego y Guille que me la pasen por WhatsApp, ¿vale? Y yo la leo. Alguna muy concreta, lo que queráis. Pero estoy pensando
casi para cerrar el ciclo, para cerrar el ciclo, hacer un estirpe, a ver qué os parece la idea. Pues quizá, aunque sea un poco distinta, ¿vale? O aquí la hacemos, con preguntas y respuestas el siguiente martes. Es una semana muy delicada y mis dosieres sobre el coronavirus yo creo que ya han cumplido un ciclo, ¿no? 8 episodios con todo lo que yo he sabido y os lo he brindado ahí, con toda una serie de amigos que sabéis que están trabajando. El coronel Pedro Baños os informaba, por si os incorporáis ahora, que se encuentra bien, porque la verdad es que ha habido un comunicado en su Twitter que ha dejado a todo el mundo milenario muy preocupado, ¿no? Porque ha habido un accidente del cual ha sido operado, ¿de acuerdo? Y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Pensé que es que ha habido un corte de emisión y digo, bueno, me estoy enterando de muchas cosas con el doctor Carballo, pero a lo mejor no nos está viendo nadie. Así que lo grabaríamos y lo emitiríamos. Bien, hemos tenido un programa y seguimos en ello y os agradezco muchísimo la posibilidad. Lo que yo no sé es por qué aquí... Vámonos a dar una vuelta por Twitter, ¿vale? Venga, que hace mucho que no lo hacemos y que os tengo